Dentro de la actividad habían en sí cuatro tareas. Yo me voy a encargar de presentar las dos primeras y mi compañero va a presentar las dos últimas. Bien, la tarea se relacionaba al análisis geoespacial de hospitales en Perú. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. En este análisis hemos seguido las pautas que nos indicó en las clases y también las pautas que nos indicaron también en las asesorías, ¿no? Bien, en primer lugar, hemos activado las librerías necesarias para el desarrollo de la actividad, que están aquí. Luego hemos abierto el archivo, ¿no? El archivo implica un listado de los hospitales que están en todo el Perú. Y en este aspecto tuve dificultades para abrir el archivo, pero coloqué la situación en ChatGPT y ChatGPT me dio esta alternativa de código. El problema era la codificación, ¿no? La codificación del archivo. Aquí ya se logra abrir. Luego, acá se logra observar la clasificación de lo que serían las columnas o variables. Y como tal, acá tenemos que ver los datos. Se tiene que subsidiar los datos considerando como filtros hospitales que estén operativos, además de tener coordenadas válidas. Aquí entonces se obtiene una tabla de frecuencias para conocer qué hospitales están en funcionamiento o qué hospitales están operativos. Y con este código se subsetea los hospitales operativos, como logramos verlo acá. Acá en este código estamos retirando aquellas filas que no tengan coordenadas, tal como se pide. Aquí estamos viendo la tabla de frecuencia de las clasificaciones y como dice la indicación, nos estamos quedando solamente con los hospitales, que serían estos dos. Luego, aquí con esto estamos subseteando para quedarnos con los hospitales. En esta parte del ubigeo, acá encontré algo interesante de que en el momento de la importación, el ubigeo había provocado que desaparezca el cero inicial, ¿no? El ubigeo es un código que tiene dígitos, pero en mis datos aparecía que tenía cinco. Entonces, con este código, que eso fue lo que hice, le coloqué los seis dígitos. Luego tuvimos que desarrollar la primera tarea, ¿no? Que tiene que ver con mapas estáticos. En mapas estáticos utilizamos un objeto maps que está por acá, que lo creamos en base al shapefile que utilizó el profesor en la clase. Y aquí se logra ver lo que serían las coordenadas que están en polígono, en la columna geometría. Aquí está una réplica del código. Está operativo el código y la variable idis representa el ubigeo, ¿no? Y este código lo he cambiado. Luego, en este código lo hemos convertido primero a string y luego lo hemos convertido a lo que sería entero, ¿no? Y se logra ver acá lo que sería el ubigeo. Con esto logramos entonces crear nuestro primer matplot que está por acá y está tal como se presentó en clases. Luego lo que hicimos fue unir los datos y shapefile. Entonces tenemos que utilizar un merge, ¿no? Entonces para esto la indicación es que necesitamos el número de hospitales y el número de hospitales se calcula en función al ubigeo, ¿no? Cuántas veces se repite el ubigeo representa cuántas veces representa el número de hospitales en ese código ubigeo, en ese lugar específico. Aquí utilizo el merge con left para que se mantenga todos los distritos con sus polígonos y geometrías. Luego lo que viene es colocamos valores cero a los ubigeos que no tienen, también del nuevo dataset. Y finalmente le hacemos un histograma, ¿no? Para identificar el número de hospitales según cada ubigeo. La gran mayoría no tiene hospitales, como se logra ver, algunos tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí, ¿qué es lo que se hace en dataset? Ya se unió, como explicó el profesor, lo que serían los datos con las geometrías. Acá ya se ha unido, este código me sirve para obtener este mapa, ¿no? En este mapa observamos de que está dividido por distritos y los colores más fuertes representan más hospitales, los colores más débiles representan menos hospitales, ¿no? Observamos que se ubica en esta región, etc. Ahora, la segunda actividad de esta tarea era el mapa 2, que era resaltar los distritos con cero hospitales. Entonces, lo que estamos haciendo en este aspecto, estamos indicándole de que mm, nos diga los lugares con cero hospitales, como logramos verlo acá, y luego que nos señale los distritos, los 10 distritos con el mayor número de hospitales, ¿no? Que tenga diferente color. Y aquí se logra ver, ¿no? Con este código lo hemos logrado. Perfecto. Respecto a la tarea 2, en la tarea 2 ya no se trabaja con distritos, sino que ya se trabaja con departamentos. En este sentido, utilizamos mi base de datos de respaldo, que la primera para la tarea 1 se llama DF, ahora estoy utilizando DF2. En segundo lugar, aquí estoy ya colocando esta agrupación que sea por departamento y para que se vea el número total de hospitales. Y acá se logra ver, ¿no? El número total de hospitales por departamento. Lo identifica.
el departamento con el mayor número de hospitales y el departamento con el menor número de hospitales. Entonces, para nuestro ejercicio, el departamento con mayor número es Lima y el departamento con menor número es Tumbes, como se logra ver acá. Hemos elaborado un gráfico de barras, que es justo lo que nos pide el ejercicio, y acá logramos ver que el gran número es en Lima, ¿no? Y el menor, como se logra ver, ya estamos hablando de Tumbes, que acá no se logra ver, ¿no? Tumbes y Palma, ¿no? En este caso, utilizamos lo que sería el mapa Chloropet, como se logra ver, y acá vemos la base de datos. En segundo lugar, igualito estamos colocándole los 6 dígitos al código de Ubigeo para que podamos seguir trabajando. Y finalmente acá estamos mostrando con la función head los primeros ubigeos que se logran ver en la base de datos. Para esto vamos a utilizar los maps del ejercicio anterior, que ya está configurado, ya está listo para hacer el análisis. Si vamos bajando, bueno, acá hay información descriptiva. Entonces, en este caso, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Para elaborar la tabla se tiene que elaborar una tabla de frecuencias de la variable UIGeoDepth. Es la misma lógica que el anterior ejercicio, ¿no? En este caso, nosotros queremos colocar el número de hospitales no por distrito, sino por departamento, ¿no? Entonces tenemos que elaborar una tabla de frecuencias que se logra ver acá. Y en este sentido, también tenemos que repetir esta función, ¿no? Lo que sería el merge, que está justo acá, que estamos uniendo los datos con las geometrías. Y acá podemos ver de que la gran mayoría de hospitales se concentra en lo que sería Lima. Respecto a lo que sería el análisis de proximidad de la tarea 3, acá nos piden trabajar solamente con las regiones de Lima y Loreto. Eh, para esto, utilizo el shapefile que estaba en las indicaciones del ejercicio. Luego que utilizo la codificación que nos indica en el ejercicio y también que nos indicaron en clases. Luego, ¿qué es lo que hago? Creo objetos relacionados a lo que serían los centros poblados y el mapa, o sea, el mapa del Perú. En este caso, veo los ubigeos. Si nos damos cuenta, es el código 1516, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que solamente queremos trabajar con estos dos, ¿no? Luego, ¿qué nos dicen, no? Nos piden de que debemos colocarlo en sistema métrico. Y luego debemos calcular los buffers por 10 kilómetros por cada centro poblado, ¿no? Y observamos acá de que se está calculando por 10.000, ¿no? Luego, ¿qué estamos haciendo? Estamos identificando el aislamiento y la concentración. El centro poblado más aislado es Rigo Pampa, con 0 hospitales, y el centro poblado más concentrado es La Victoria, con 28 hospitales en 10 kilómetros. Luego nos piden visualizar con Folium. Acá elaboramos un código con Folium. Y en este caso estamos añadiendo los centros aislados, añadiendo los centros concentrados, y finalmente nos sale este código, ¿no? Y en este código vamos a ver lo que sería el output que está acá, que este es el resultado que hemos obtenido de ese análisis. Bien, profesor, esa sería mi participación. Ahora le doy el pase a mi compañero. Muchas gracias. Hola, bueno, ahora vamos a proseguir con la parte 3 del documento. Lo primero que quería mencionar es que para proseguir con este código lo que se ha hecho es llamar al, al GitHub grupal para poder extraer los archivos, ¿no? En este caso creo que son zip, pero a lo largo del código va a ir según el documento, no sea shapefile. En este caso fue zip. Y bueno, para iniciar con la tarea del cloropleto nacional a nivel de distrito, para hacer el count de hospitales, lo primero que hemos hecho es convertir a un geodata frame, el data frame con el que estábamos trabajando, para poder hacer el posterior ploteo del mapa. Y para ello hemos tenido que llamar a estas coordenadas y forzarlo a un cambio en el sistema posteriormente, ¿no? Para hacer esta reproyectación de Folium. De ahí lo que hemos hecho es hacer una copia de nuestro dataset y hemos convertido a string la columna de Ubigeo para poder hacer que los códigos coincidan exactamente, ¿no? Teníamos este problema de los ceros. Hemos utilizado nuestro data frame como JSON y hemos creado, en esta parte creamos el mapa de Folium centrado en Perú. Posteriormente hemos empezado a dibujar, a construir un poco más en nuestro archivo Folium. En este caso, hemos empezado a crear el cloropleto y le hemos indicado las columnas que se deben utilizar para hacer el pintado de los distritos, ¿no?
ubijeo haciendo referencia al distrito y en este caso frecuencia al consto, el número de hospitales por distrito. Uy, perdón, ahí está. Y bueno, para seguir hemos agregado un tooltip, es decir, las etiquetas para ver la frecuencia, es decir, el número de hospitales y el pintado. Se agregó el marker cluster para conocer un poco más el número de hospitales y luego hemos guardado nuestro cloropleto en HTML. Justo aquí es donde vamos a poder visualizarlo a nivel de distrito, sino que está un poco pesado. Y ese sería el task 1 de la parte de los mapas interactivos con Folio. Entonces, proseguimos con la segunda parte, el mapa de proximidad para identificar los puntos aislados y concentrados en a modo comparativo entre Lima y Loreto. Bueno, ¿cómo vamos a avanzar la tarea por partes? Volvemos a llamar a nuestras librerías y como comentaba anteriormente, importamos el archivo desde GitHub. En este caso, para el archivo de centros poblados, lo que hemos hecho es cambiar el sistema de referencia de latitudes y longitudes, ver que ambos estén en el mismo. Se hizo posteriormente el filtro, como en la primera parte, para trabajar únicamente con Lima y Loreto, y estos son sus respectivos códigos de ubijeo. Hacemos la reproyectación para trabajar con Folio. Calculamos los buffers de 10 kilómetros según lo asignado para cada centro poblado y con esta función vamos a contar la cantidad de hospitales que hay dentro de cada buffer y para ello creamos nuestra columna, los 10 kilómetros. Posteriormente vamos a separar los centros para Lima y Loreto, ¿no? Vamos a crear una suerte de data frame para cada uno y esto nos va a servir para identificar aquellos centros poblados con más aislados o más concentrados según la cantidad de hospitales. Y en este caso hemos escogido dos para cada uno según la categoría, sea aislado o concentrado. Para Lima nos da Pampa con 0 hospitales y La Victoria siendo el más concentrado. Para Loreto, Pueblo Nuevo y San Antonio de Gallito el más concentrado. Posteriormente extraemos los hospitales según AFE y los vamos a guardar en nuestro objeto. Y igual, ¿no? Estos 4 casos, concentrado y aislado para cada Lima, y de todas maneras hacemos la reproyectación, que nos estuvo dando bastantes problemas para graficar. Por último, empezamos a crear el mapa base de Folio y empezamos a dibujar los centroides y para los marcadores según la cantidad de hospitales. En este caso, creamos una función para poder hacer el dibujado de los marcadores y de los hospitales dentro. Con nuestra función, de nuevo, hacemos el respectivo dibujo y según la categoría, otorgamos esta suerte de leyenda para cada uno de nuestros objetos que guardan los buffers, ¿no? Por último, agregamos algo de leyenda y hacemos el respectivo guardado de nuestro archivo HTML con nuestro mapa folio, que nos da el siguiente, ¿no? Como veíamos, nuestro marker en Lima, Pampa aislado, y el más concentrado es en La Victoria, ¿no? 28 hospitales a la redonda. Y ahora viajamos a Loreto, tenemos el primero en Iquitos, esto debe estar en Maina seguramente, 6 hospitales, y el más aislado en 10 kilómetros es Pueblo Nuevo. Y bueno, este fue el video para el código realizado para la segunda parte.